Aguas, mi gente, mucho ojo. La cosa se está poniendo color de hormiga brava, allá por los rumbos de Texas, esta misma noche. Y la neta es que estamos viendo situaciones que te ponen la piel chinita, de esas que no ocurren ni en 100 años. Y no les estoy echando cuento, plebes. La realidad está superando la ficción con más de 35 millones de almas con el Jesús en la boca, tronándose los dedos por esta alerta de clima severo que nos cayó como balde de agua fría. Pero vamos a poner las cartas sobre la mesa y a hablar a calzón quitado. ¿Qué tal si estas señales ya nos están respirando en la nuca y nosotros andamos en la baba? Porque después de semejante tormentón no solo quedaron piedras y lodo, se siente una vibra pesada en el aire como si algo hubiera cambiado desde la raíz. Fíjense nomás en el relajo que se armó en la madrugada el mero río Mississippi, ahí pegadito a San Luis, y Memphis amaneció que no lo conocía ni su madre, teñido de un rojo turbio y un marrón que te hiela la sangre, cargando con un panteón de peces muertos flotando sin rumbo. Y para que se den un quemón, no paró ahí la cosa. Los animales pegaron la carrera despavoridos sin decir agua va. Ya estaba escrito en las sagradas escrituras que toda la creación iba a gemir con dolores de parto, y hasta el mismo Jesús nos cantó la bronca de estas señales antes de su regreso triunfal. No cabe ni la menor duda de que estamos viviendo en carne propia una de esas advertencias canijas en pleno año 2026. Échenme la mano y cuéntenme aquí abajo cómo se están blindando ustedes y únanse a esta comunidad si quieren agarrarle la onda al asunto en vez de paniquearse porque lo primero que nos sacó de onda fue ese silencio de tumba. Imagínense el cuadro, paisanos, justo antes de que el sol asomara la nariz a lo largo de kilómetros y kilómetros de cauce, todo estaba tan quieto que hasta lastimaba los oídos una calma chueca antes de la tempestad. En esos tramos largos del Mississippi bajando desde San Luis hasta topar con Memphis, el agua ya no tenía esa cara de siempre, esa corriente noble que conocemos desde que éramos chamacos y que es parte del paisaje. Lo que debió ser un espejo chulo reflejando los primeros rayos del sol mañanero, amaneció hecho un desastre manchado de unos tonos rojizos y cafés que la verdad no son de Dios, como si al pobre río le hubieran dado en la torre y lo hubieran herido de muerte mientras todos roncábamos a pierna suelta. Al principio, la raza, queriendo buscarle la lógica, pensó que era alguna sombra traicionera o a lo mejor el cochinero y el lodo que siempre levantan las lluvias cuando pegan con tubo. Pero en cuanto el sol empezó a calentar el pavimento y se hizo la luz, la realidad nos soltó un guamazo en plena cara y ya no hubo manera de querer tapar el sol con un dedo. Lo que veíamos estaba de terror. Ya para cuando marcaba el reloj la media mañana el asunto se puso color de hormiga, miles y miles de peces salieron a flote panza arriba tapizando todas las orillas del río, como si fuera una alfombra macabra. Y no crean que estaban regados así, nomás como quien tira basura. Estaban hechos bola, amontonados unos contra otros, tiesos como palos arrastrados por una corriente traicionera que ya no les daba vida sino que se los llevaba al más allá. Eran puros cuerpos plateados formando una línea de muerte en la orilla, justo en esos lugares donde las familias han ido a echar el taco a pasear y a pescar desde los tiempos de los bisabuelos y que ahora parecían escena de crimen. Las aves de rapiña nomás daban vueltas y vueltas en el cielo como zopilotes, pero ni de chiste se atrevían a bajar a picar. Ese detalle no se le peló a la gente del pueblo que de volada sintió en las entrañas que algo andaba muy pero muy mal. No pasó mucho rato antes de que el tufo nos pegara en la nariz. Ese olor a podrido a muerte se metió hasta la cocina y se impregnó en las cortinas de los vecindarios que están a la redonda. La peste llegó gacha a las casas de la gente humilde que vive ahí, confiando en el río para todo. Las autoridades, y hay que decirlo tal cual, se movieron en friega loca para ver qué demonios estaba pasando. De volada, sin pensarlo dos veces, cerraron las plantas potabilizadoras de agua pura precaución para que no nos fuera a salir el tiro por la culata y nos fuéramos a enfermar todos con el suministro.
A los pobres pescadores les pusieron el alto en seco y sin previo aviso cortándoles la chamba de tajo a comunidades enteras que comen y visten de lo que sacan con sus redes del río. Luego cayeron los equipos de medio ambiente a tomar muestras hablando con pincitas, midiendo sus palabras y caminando con pies de plomo para no alborotar más el gallinero que ya estaba bien ciscado. Empezaron a soltar el choro mareador de siempre que si el florecimiento de algas nocivas, que si los químicos del campo o la mugre que arrastran las tormentas. Esas teorías que suenan muy científicas y te las dicen muy calmaditos para que no hagas olas. Pero aquí entre nos y sin pelos en la lengua, algo no cuadraba ni a trancazos. No hallaron barcos volteados ni hubo reporte de ninguna fábrica gandalla que hubiera tirado sus desechos tóxicos al agua. El río, al menos por ahorita, se guardó bien su secreto bajo el lodo, pero para la gente que vive ahí pegadita al agua, esto no es un reporte de escritorio hecho por gente de traje, esto es su vida. Un pescador de los de antes, un viejo lobo de mar que se las sabe de todas, se paró frente al agua turbia rascándose la cabeza, totalmente sacado de onda. El señor comentó bajita la mano y con la voz quebrada que llevaba 40 años dándole duro a la pesca en ese río y que en su perra vida había visto semejante atrocidad frente a sus ojos. Los demás vecinos mejor se quedaron callados tragándose sus palabras, nomás mirando cómo corría el agua, como si nada, aunque en el fondo del alma sabían que todo había cambiado para siempre. Un residente ya desesperado le soltó a un reportero una pregunta de esas que te dejan helado hasta los huesos. Oiga, compa, si el agua se puede morir, ¿qué carambas nos espera a nosotros? La Biblia se la pasa hablando del agua como fuente de vida, como bendición y sustento para el pueblo elegido, y eso todos lo sabemos desde el catecismo. Pero también nos cuenta clarito de cuando las aguas son castigadas, cuando lo que te daba vida se vuelve una señal divina, un jalón de orejas para despertar a la gente que tiene el corazón duro como piedra. Acuérdense nomás del Éxodo cuando el río se puso en contra y se acabó la vida ahí mismo. Fue una advertencia clarita, directa, y no el final del cuento, sino el principio del juicio. Ya sea que los científicos nos den la razón completa con sus estudios, o que esto se quede en el misterio para siempre, la verdad es que te pone a pensar seriamente y a poner las barbas a remojar. Si un río tan poderoso y bravo, que ha mantenido a tantas generaciones, puede fallar y tronar de un día para otro, ¿qué tan seguros estamos nosotros? ¿Y qué tan preparados estamos para el trancazo que se viene? Y para acabarla de amolar, como si no tuviéramos suficiente poco, después de este relajo en el río, pasó otra cosa igual de extraña que nos dejó a todos con el ojo cuadrado. Otro fenómeno empezó a cocinarse en el mero corazón del país, algo más silencioso que un huracán, pero igual de espeluznante de esos que te roban el sueño. Empezaron a llegar reportes como cascada desde Arkansas, el este de Oklahoma, el norte de Texas y partes de Tennessee, todo cayendo al mismo tiempo como piezas de dominó. Y fíjense bien, raza, que lo raro no fue que se cayeran casas o se rompieran carreteras, porque de esas tragedias ya hemos visto un montón y ya nos las sabemos. Lo que sacó de onda a todos, lo que realmente estuvo cañón, fue cómo se comportaban los animales, esos seres que llevan años viviendo tranquilos en esas tierras. Los rancheros que no se chupan el dedo fueron los primeros en olerse la tostada. El ganado, que normalmente es tranquilo y se queda quieto, cuando llueve de repente, se volvió loco de remate rompiendo cercas y corriendo al monte como alma que lleva el diablo sin control alguno. Los caballos nobles por naturaleza se encabritaron bien feo pateando las trancas y escapándose de los establos a todo galope, y varios terminaron bien lastimados en el puro alboroto. Parvadas enteras de pájaros alzaron el vuelo al mismo tiempo, nublando el cielo y dejando vacíos los humedales y las milpas, como si alguien les hubiera dado el pitazo de salida o sintieran que ahí venía la grande. En los caminos rurales y brechas, los venados se atravesaban en las carreteras por montones, parecían kamikazes, todos asustados, provocando choques y dejando gente herida por todos lados.
y adentro de las casas la cosa no estaba mejor. Los perros no paraban de aullar como si vieran fantasmas y rascaban las puertas hasta sangrarse las uñas jalando las correas con una desesperación que contagiaba el miedo. Parecía que querían huir de algo invisible, algo que sus dueños ni veían ni sentían, pero que estaba ahí. Pero lo que más miedo le dio a la gente fue que no había razón aparente para tal desmadre. No se veía tormenta en el radar, ni fuego cerca consumiendo el monte, ni ningún ruido fuerte que explicara por qué todos los animales entraron en pánico colectivo al mismo tiempo. Los expertos en vida silvestre y los veterinarios salieron a dar sus explicaciones y a calmar las aguas, pero la duda ya estaba sembrada en la cabeza de todos y esa no se quita tan fácil. Se barajaron un sinfín de hipótesis en el mundo científico, buscando desesperadamente una respuesta: que si hubo cambios bruscos en la presión atmosférica, que si la actividad sísmica en regiones lejanas se disparó, o incluso culparon al estrés ambiental y a esas variaciones climáticas que apenas si se notan pero que pegan duro. Y ojo, porque si bien los expertos y la gente de ciencia no echaron en saco roto ninguna de estas teorías, la cruda realidad es que quedó un hueco enorme, un vacío tremendo en las explicaciones que nos intentaron vender, puesto que ninguna de esas razones lograba justificar ni de chiste el momento exacto del suceso, ni mucho menos esa magnitud bestial o la extraña sincronía con la que los animales reaccionaron a lo largo y ancho de una zona geográfica tan inmensa. La gente del campo, nuestros ganaderos que se han pasado la vida entera leyendo las señales que manda la madre naturaleza como si fuera un libro abierto, se quedaron mudos sin palabras para describir lo que sus propios ojos estaban viendo en ese instante. Uno de ellos, un hombre de manos callosas y piel curtida por el sol, confesó que había sobrevivido a todo tornados que arrasan con todo inundaciones y sequías del infierno, pero aseguró sin pelos en la lengua que esto era otra cosa, que no tenía nada que ver con el clima. Con la voz quebrada casi en un susurro, soltó la sentencia que muchos traían en la cabeza, pero no se atrevían a decir: esto que estamos sintiendo en los huesos es puro miedo, un terror primitivo que no conocíamos. Los reportes que llegaban de las familias coincidían en lo mismo: noches enteras en vela con el ganado y las mascotas dando vueltas en círculos hasta el amanecer, negándose a encontrar sosiego, incluso cuando el silencio volvía a reinar en el ambiente. Y es que, mis amigos, no podemos ignorar que las antiguas escrituras ya nos venían advirtiendo de tiempos así, momentos donde las bestias reaccionan y se ponen alerta mucho antes que el hombre, instantes donde la creación entera huele la catástrofe antes de que nosotros siquiera parpadeemos. Hagamos memoria y recordemos el libro del Génesis, aquel pasaje donde los animales subieron al arca de Noé con mucha antelación, mucho antes de que las aguas del gran diluvio comenzaran a subir su nivel mortal y borraran todo. Y no lo hicieron porque se pusieran a razonar lógicamente sobre el juicio divino, para nada. Lo hicieron porque obedecieron a una alerta suprema, un aviso grabado a fuego en su instinto natural que no falla. La Biblia es clarita al enseñar que la creación misma gime y se retuerce de dolor, reaccionando a condiciones espirituales y físicas que la humanidad, cegada en su soberbia, suele pasar por alto o trata de justificar con pura lógica humana. Más allá de si la ciencia logra ponerle nombre y apellido a la causa de estos fenómenos en este año 2026, la estampa que se nos queda grabada es imposible de borrar de la memoria colectiva. Vemos las cercas derrumbadas por la fuerza bruta, cielos que de un momento a otro se quedan vacíos de pájaros y carreteras atascadas de vida silvestre, corriendo despavorida, huyendo hacia la nada. Si todos estos animales, movidos única y exclusivamente por su instinto de supervivencia, emprendieron la huida de golpe, surge una interrogante que retumba en el silencio con una insistencia que cala los huesos. Si la naturaleza está reaccionando, primero la pregunta del millón que todos nos hacemos es:
¿Qué es lo que están sintiendo ellos que nosotros con toda nuestra tecnología todavía no hemos logrado comprender ni ver venir? La siguiente señal de alarma nos cayó literalmente del cielo de forma súbita y con una violencia inaudita cuando tormentas de granizo con una fuerza descomunal castigaron sin piedad zonas de Kansas, Missouri y Oklahoma. Los sistemas de alerta meteorológica ya habían lanzado avisos sobre condiciones severas en el radar, tratando de prevenir a la población para que se resguardara a tiempo. Sin embargo, muy pocos estaban preparados para la furia que se desató. El hielo cayó en oleadas implacables haciendo pedazos los techos, reventando parabrisas y aniquilando los cultivos que nuestros campesinos habían cuidado con tanto esmero y sudor durante meses. Las autopistas y los caminos rurales se convirtieron en trampas mortales imposibles de transitar. Todo en cuestión de minutos y vecindarios enteros que se habían ido a descansar bajo un cielo estrellado, amanecieron frente a un panorama desolador de destrucción total. Pero lo que realmente le puso los pelos de punta a los testigos no fue solo la brutalidad de la tormenta, sino el escenario macabro y extraño que quedó una vez que volvió la calma. Cuando esas bolas de granizo empezaron a derretirse, el agua que corría por las calles y los campos no era transparente, sino que fluía teñida de unos tonos rojos oscuros, parecía sangre corriendo por la tierra. Las entradas de las casas, las tierras de labor y las zanjas parecían marcadas como si una mano gigante hubiera pintado el suelo mismo, atravesando el corazón agrícola de los Estados Unidos. Pareciera que un terror de los tiempos antiguos, de esos que se cuentan en leyendas, ha regresado para acecharnos en pleno siglo XXI. En los últimos meses, testigos desde el Medio Oeste hasta las llanuras del sur han narrado con horror una y otra vez la misma escena escalofriante que no los deja dormir. Hablamos de verdaderos ejércitos de langostas barriendo la tierra como si fueran nubes vivientes, tan densas y oscuras que llegan a bloquear la luz del sol por completo. Los agricultores relatan que todo arranca con un zumbido bajo, parecido al rugir de un trueno lejano, y en cuestión de segundos el cielo se retuerce, lleno de millones de alas batiendo al unísono. Campos enteros de maíz y trigo, que son el sustento de miles de familias, desaparecen ante la vista de todos, devorados vorazmente en lo que dura un suspiro. Fue como si la tierra misma se apagara y se oscureciera de golpe, susurró un granjero con la voz temblorosa, todavía en shock por la impresión. Ya no se veía el cielo azul, solo eran alas, puro movimiento y destrucción total. Para muchos estas imágenes parecen arrancadas directamente de las páginas del Apocalipsis. El libro del Éxodo, en su capítulo 10, nos cuenta la historia de cómo el faraón retó al Todopoderoso y como respuesta divina Egipto fue azotado por una plaga de langostas sin precedentes. La Biblia narra con detalle que estos insectos cubrieron la faz de la tierra hasta dejarla en tinieblas, acabando con cada planta y cada brote verde que quedaba vivo en los campos. Y ahora fíjense bien, en una tierra a miles de kilómetros de distancia y miles de años después, parece que la historia se nos está repitiendo en nuestras propias narices. El profeta Joel clamó en su tiempo con una advertencia que hoy resuena más fuerte que nunca. Lo que dejó la oruga, se lo comió el saltón. Lo que dejó el saltón, se lo comió el revolto. Y lo que dejó el revolto, vino la langosta y se lo acabó. Una cadena de destrucción imparable donde lo que perdonaba una plaga, la siguiente llegaba para aniquilarlo sin piedad alguna. Joel 1:4 nos advertía que estas langostas no eran simples bichos, sino señales divinas, instrumentos vivos de la voz de Dios, llamando al pueblo a un arrepentimiento urgente. Hoy en día, aquí en los Estados Unidos, el parecido con estos textos sagrados es sencillamente innegable y aterrador para cualquiera que tenga ojos para ver. Los granjeros se quedan parados en medio de sus campos arruinados, aferrándose a la tierra, con las manos con las lágrimas rodando por sus mejillas, viendo cosechas enteras perdidas y familias que no saben cómo van a sobrevivir la temporada. Y en medio de esa desesperación profunda se hacen eco de los lamentos
que se escucharon en Egipto hace tanto tiempo sintiéndose totalmente indefensos, chiquitos ante una fuerza natural demasiado vasta para ser combatida por la mano del hombre. Cabe preguntarse muy seriamente si acaso Dios está hablando nuevamente a través de su creación y si estas olas implacables de langostas son más que un fenómeno natural, una advertencia divina directa. Tal como sucedió en los días del profeta Joel, quizás el mensaje sigue siendo claro y contundente para nuestra generación actual. Es un llamado a despertar, a arrepentirse y a volver al buen camino, porque el día del Señor podría estar a la vuelta de la esquina. Y lo que lo hace más inquietante es el momento histórico que estamos viviendo. El mundo se tambalea en este 2026 entre tormentas feroces, terremotos y rumores de guerra, y ahora, para colmo de males, el cielo se tiñe de negro con la plaga de langostas. Para toda la raza que lleva la fe bien puesta, esto que estamos viendo no es ninguna casualidad, es la profecía cumpliéndose a todo lo que da en pleno 2026, como si el libro del Éxodo nos estuviera respirando en la nuca. Este relajo llega para darnos un zape y recordarnos que el juicio de Dios no es un cuento de los abuelos, sino una realidad que nos pisa los talones ahorita mismo, destapando ríos de agua roja color sangre espesa, culebreando por una tierra que siempre se ve seca y pálida. La gente se quedó de a 6 helada, con un silencio de esos que calan hasta el tuétano, y lo único que atinaron a hacer fue sacar el celular en fa para grabar la locura. Grababan con las manos todas tembeleques y el corazón a 1000 por hora, batallando para hallar las palabras que explicaran lo que sus ojos nomás no terminaban de creer. Muchos de los viejones, esos que ya se las saben de todas con los huracanes, juraron por su vida que jamás vieron cosa igual. He visto granizadas tumbar toda la milpa antes, soltó un campesino con la voz hecha nudos. Pero oiga, en todos los años que llevo partiéndome el lomo en la tierra, nunca, pero nunca, de los nuncas me tocó ver que el hielo sangrara de esa forma tan gacha. Los jefes de familia, con el miedo pintado en el rostro, metieron a los chamacos a la casa en pura friega, sin saber ni qué decirles de por qué el cielo tiraba hielo que dejaba la tierra, pareciendo una herida abierta. A los vecinos se les hizo un nudo en la panza y les entró una inquietud que iba mucho más allá de si la troca se abolló o si el seguro iba a soltar la lana. Por su lado, los del clima y los expertos se pusieron las pilas en caliente para tratar de bajarle 2 rayitas al miedo que ya se estaba regando como pólvora entre la paisanada. Luego salieron con que si las condiciones atmosféricas andaban raras, que a lo mejor polvo, minerales rojos o cosas orgánicas se subieron a las nubes y se congelaron con el granizo. Y sí, esas explicaciones suenan muy acá, muy científicas, pero a la gente nomás no le daban paz, aunque los expertos aceptaron que ese color tan loco sí puede pasar, pero en casos extremadísimos. Con todo y sus títulos y la ciencia de su lado, tuvieron que agachar la cabeza y admitir a regañadientes que el asunto estaba fuera de lo normal. Reconocieron que el fenómeno era rarísimo, algo que no se ve ni de chiste ni siquiera en esas zonas donde las tormentas fuertes son el pan nuestro de cada día, como en las llanuras. Pero para los creyentes, para la gente que va a misa, esa imagen les pegó directo en la memoria, sintiéndose incómodamente familiar, como algo que ya habían leído en las Sagradas Escrituras. La Biblia tiene apuntados momentos bien claros donde el granizo no es nomás mal clima, sino un jalón de orejas divino y una advertencia directa desde allá arriba. Acuérdense del Éxodo cuando el granizo le pegó a Egipto con una fuerza bruta, arrasando parejo y sin perdonar nada que estuviera al aire libre, ni a las bestias ni a las siembras. Y si nos vamos al Apocalipsis, otra vez sale el granizo ahora ligado al juicio final y a una humanidad necia que tiene el corazón duro como piedra y no quiere entender razones. Estos pasajes no están ahí, no más para asustarnos con el petate del muerto, sino para que nos caiga el 20, recordándonos que la naturaleza se vuelve mensajera cuando nosotros nos hacemos de la vista gorda.
Ya sea que la ciencia le encuentre la cuadratura al círculo explicando la tormenta o no, esa imagen ya se nos quedó grabada en el disco duro a todos. Ver caer hielo del cielo, la tierra manchada de rojo sangre y la gente parada muda sintiéndose chiquita ante tanta inmensidad bajo unas nubes que apenas se iban abriendo. Cuando el cielo marca el suelo así de feo, la pregunta te bota en la cabeza, de volada casi obligada, para cualquiera que tenga tantito juicio. ¿Será esto pura coincidencia por el clima loco? ¿O es un mensaje a gritos pidiéndonos que paremos el carro, le pensemos tantito y veamos en qué tiempos estamos parados realmente? Si viéramos cada cosa por su lado igual y decíamos, ah, mira qué curioso, una rareza más de la naturaleza y a otra cosa mariposa. Que si los ríos cambian de color, que si los animales entran en pánico sin deberla ni temerla, o que las tormentas se pongan bravas de formas raras. La historia siempre ha tenido sus desastres y la ciencia moderna es re buena para ponerles etiqueta y archivarlos en una carpeta para que no estorben. Sin embargo, lo que empezó a ponerle los pelos de punta a muchos no fue un hecho aislado, sino que se juntó el lavado con el planchado, el momento preciso y el montón de cosas pasando. Apenas vamos arrancando este 2026 y en la misma temporada ya falló el agua, los animales corrieron despavoridos y el cielo nos mandó este castigo furioso. No eran simples variaciones de lo mismo, eran broncas graves en sistemas totalmente distintos, cayendo una tras otra como fichas de dominó. Las aguas que se pusieron negras allá por el Mississippi son un rollo, y que los animales salgan huyendo es otro boleto muy diferente. Pero el granizo violento y el suelo pintado de rojo vinieron a cerrar el trato desde arriba, completando un cuadro que la neta te pone la piel de gallina. Agua, tierra, aire y las criaturas vivas reaccionando en fa, como si sintieran una presión compartida a nivel mundial en lugar de broncas aisladas. Con tanta señal junta se volvió cada vez más difícil hasta para los más escépticos ver cada evento por separado y decir que no pasa nada. Incluso esos que siempre le buscan tres pies al gato con explicaciones naturales y se burlan de lo sobrenatural, empezaron a admitir bajita la mano que tanta coincidencia junta ya huele a gato encerrado y está sumamente sospechosa. Lo que vino después no fue un corredero de gente gritando, sino algo más callado, más profundo y revelador que se sintió entre toda la población. En los lugares donde pegó la raza, se juntó a la orilla de los ríos y en las cercas de los ranchos, no para hacer argüende, sino nomás para observar con mucho respeto. Las pláticas se bajaron de tono, todo muy serio. Muchos decían que se sentía una calma rara después del susto, como si algo de la vida diaria se hubiera roto. Tanto en las ciudades grandes como en los ranchitos se vio la misma escena. Las iglesias abrieron sus portones mucho más temprano y se llenaron hasta el tope sin necesidad de andar anunciándolo en redes ni hacer borlote publicitario. La gente no llegó buscando explicaciones de laboratorio sino consuelo para el alma, y los pastores y curas se portaron a la altura hablando con tacto y sin echarle más crema a sus tacos. En lugar de soltar que ya se acabó el mundo así de golpe, pidieron reflexión profunda, oración sincera y bajar la cabeza con humildad ante lo que no entendemos. Algunos le recordaron a la gente que las escrituras nunca dicen que el fin nos va a caer de sorpresa, siempre hay avisos antes de que caiga el telón. Otros hablaron de tener criterio pidiéndole a la gente que no se deje comer por el miedo, pero tampoco que tiren a loco lo que están viendo con sus propios ojos. La respuesta de la raza no fue por los titulares amarillistas de las noticias, sino por una corazonada, un presentimiento que muchos paisanos traían atorado. Y es que la Biblia es clara y nos muestra las señales como patrones que se repiten, no como eventos sueltos que uno pueda ignorar así nomás. Damas y caballeros, entramos de lleno a la información más crítica de los últimos tiempos. Jesús fue tajante, sin pelos en la lengua, al lanzar una advertencia de alto impacto sobre los tiempos que precederían a su gran retorno a la escena mundial.
nos alertó sobre el encendido masivo de focos rojos, alarmas que sonarían tanto en el terreno geopolítico terrenal como en las mismas señales cósmicas. Y mucho ojo, porque no estamos hablando de hechos aislados o casualidades que ocurren una vez cada 1000 años, sino de una auténtica reacción en cadena, un efecto dominó que iría escalando en violencia y frecuencia, de manera simultánea, ante nuestros propios ojos. El reporte del evangelista Lucas documenta estas declaraciones con una precisión casi quirúrgica, describiendo un panorama desolador donde la ciudadanía global se queda pasmada totalmente, sacada de onda y sin capacidad de respuesta, mientras observan cómo el orden natural ese que dábamos por sentado y creíamos inalterable comienza a convulsionarse y a reaccionar de maneras inéditas, fenómenos que ni los expertos habían pronosticado con tal magnitud. Pero hay que poner los puntos sobre las íes y entender la raíz del asunto. Estas señales apocalípticas no fueron enviadas con el propósito de infundir pánico escénico, ni para que nos dé el patatús colectivo viviendo bajo la cama. El objetivo es mucho más estratégico, es para que nos caiga el 20 de una vez por todas. Son clarinazos de alerta diseñados para despertar la conciencia de aquellos valientes, que todavía están dispuestos a quitarse la venda de los ojos. La realidad es que estos patrones nos están acorralando contra la pared, obligándonos a tomar decisiones de peso, decisiones serias y definitivas, eliminando por completo esa cómoda y barata excusa de decir que aquí no pasa nada, o que todo es producto de una simple coincidencia histórica. La situación actual ya no permite tibiezas ni justificaciones infantiles ante la evidencia que tenemos enfrente. Cuando analizamos el panorama y vemos que el sistema está haciendo agua por todos lados, con fallas estructurales y perturbaciones estallando en múltiples frentes, al mismo tiempo económico, social y climático, la pregunta del $1.000.000 cambia radicalmente de tono. Ya no se trata de preguntar qué pasó, sino de indagar con lupa. ¿Qué es lo que realmente se esconde detrás de todo este teatro global? La interrogante que debemos plantearnos es: ¿qué es lo que esta situación de emergencia exige de nosotros como individuos y como sociedad? Porque seamos honestos, ignorar un evento aislado puede parecer razonable. Cualquiera puede hacerse de la vista gorda una sola vez y seguir con su vida como si nada. Pero cuando te enfrentas a un patrón constante, repetitivo y agresivo, ignorarlo deja de ser un error para convertirse en una negligencia deliberada, una irresponsabilidad mayúscula. No se puede tapar el sol con un dedo cuando la evidencia te está golpeando la cara día tras día con la misma intensidad. En el preciso momento en que las señales convergen y se amontonan unas sobre otras, la neutralidad se esfuma por completo. En este escenario ya no se vale nadar de muertito ni jugar al avestruz. El acto de observar se transforma en una elección personal e intransferible que define de qué lado de la historia estás. Y mucho cuidado, familia, porque las escrituras nos advirtieron hasta el cansancio, con lujo de detalle, que este caos no surge de la nada ni en el vacío. Lo que resulta verdaderamente curioso y digno de análisis periodístico es que estos fenómenos catastróficos suelen emerger precisamente en los momentos donde impera una narrativa oficial de excesiva confianza, justo cuando nos quieren vender espejitos. Sucede cuando los discursos políticos y las agendas sociales nos bombardean con la idea de una paz inquebrantable, de un progreso eterno y de una estabilidad financiera supuestamente a prueba de balas, aunque la realidad en la calle diga otra cosa muy distinta. El lenguaje que utilizan los líderes mundiales nos resulta sospechosamente familiar. Hablan de calmar las aguas, de asegurar el futuro, cueste lo que cueste, y de levantar sistemas burocráticos que prometen poner orden en este relajo mundial, al menos para la foto y en apariencia. Hay que reconocer que estos objetivos suenan bonitos, lógicos, e incluso se venden como estrictamente necesarios para la supervivencia de la especie.
Sin embargo, ahí está el detalle, como diría el clásico. La Biblia lanza una alerta roja inconfundible indicando que esta misma atmósfera de falsa calma puede volverse una trampa mortal, una jaula de oro, especialmente cuando se ofrece seguridad a manos llenas, pero sin un solo gramo de arrepentimiento genuino ni un despertar moral verdadero por parte de la humanidad. Y miren nada más en dónde estamos parados en pleno año 2026. La tecnología ha dejado de ser una herramienta para convertirse en el nuevo ídolo dorado, al centro de todas estas promesas salvadoras, presentándose como la panacea para todos nuestros males. Se están armando y desplegando sistemas sofisticadísimos con la supuesta intención de hacernos la vida más peladita y en la boca prometiendo borrar del mapa cualquier riesgo y creando una ilusión de eficiencia casi mágica que permea todos los niveles de la estructura social actual. Las grandes plataformas digitales juran y perjuran con la mano en el corazón que su único fin es protegernos contra los fraudes cibernéticos y darnos un acceso mucho más ágil y directo a los servicios. Nos venden la idea de una velocidad récord para acceder a los recursos y lograr que el gobierno, la banca internacional y la ciudadanía bailen al mismo son con una coordinación impecable y sin tropiezos, como si fuéramos un engranaje perfecto. Cada nuevo gadget o avance tecnológico se nos presenta en bandeja de plata como la solución definitiva al caos reinante, como la vacuna perfecta y necesaria para prevenir crisis financieras o sanitarias como las que ya nos ha tocado vivir y sufrir en carne propia en años recientes. Y la cruda verdad es que una gran mayoría recibe estas herramientas con los brazos abiertos, sin cuestionar nada, sintiendo el enorme alivio de pensar que por fin alguien allá arriba en las esferas del poder tiene el timón bien agarrado y sabe hacia dónde va el barco. Pero mucho ojo, pongan mucha atención porque silenciosamente y por debajo del agua, estos sistemas se están expandiendo mucho más allá de la simple conveniencia del usuario. Las transacciones sin efectivo están mandando a la historia y a pasos agigantados al uso de la moneda física y el billete tradicional. La identificación digital ya dejó de ser una opción voluntaria para los modernos. Se está volviendo el pase de entrada obligatorio, la llave maestra, sin la cual no puedes acceder a servicios que antes dábamos por sentado como derechos básicos de cualquier ciudadano. Actividades tan cotidianas como comprar la despensa, vender un producto, viajar e incluso recibir los apoyos sociales del gobierno dependen cada día más de que le den el visto bueno desde una central de datos, todo bajo una aprobación centralizada y algorítmica. Y que no les cuenten cuentos, nada de esto sucede de la noche a la mañana, ni entran pateando la puerta con fuerza bruta como en las dictaduras de antaño para imponer su voluntad. Al contrario, esta transformación llega de puntitas muy despacito, gradualmente y disfrazada bajo el manto seductor del progreso tecnológico, la seguridad nacional y la supuesta responsabilidad cívica que todos debemos tener. Lamentablemente son muy pocos los valientes que levantan la mano para cuestionar este rumbo porque, en tiempos de incertidumbre, el que pregunta o duda cae gordo, parece un estorbo para el bienestar común. Pero las escrituras hablan directo, sin rodeos y sin anestesia, sobre este patrón de control. La Biblia nos advierte proféticamente sobre una temporada crítica en la historia humana donde el control total sobre la compra y la venta se vuelve técnicamente posible. Y ojo, no empieza a través de una tiranía descarada, ni con botas militares en las calles al principio, sino que se implementa mediante sistemas amables que la gente abraza con gusto y hasta con agradecimiento porque se sienten apapachados, cuidados y protegidos por el gran hermano tecnológico. Que quede bien claro para todos, esta no es una advertencia para señalar con el dedo flamígero a líderes políticos específicos ni para andar armando chismes de lavadero contra individuos en particular. De lo que se trata aquí
Es de tener colmillo, de tener esa astucia callejera y espiritual para reconocer las estructuras invisibles que están moldeando nuestro comportamiento y decidiendo sutilmente a quién le debemos nuestra lealtad absoluta. Estos sistemas no te piden que te arrodilles y los adores abiertamente en una plaza pública. Se ganan tu confianza calladitos, sin hacer ruido, metiéndose en tu vida diaria hasta que son indispensables. El apóstol Pablo fue tajante y no se anduvo por las ramas al advertir que justo cuando la gente ande gritando paz y seguridad a los cuatro vientos ahí, merengues, es cuando les caerá el trancazo de la destrucción repentina sin previo aviso. Sus palabras no buscaban que viviéramos paranoicos mirando sobre el hombro, sino que tuviéramos discernimiento agudo. Porque la paz, si no está cimentada en la verdad absoluta, es una paz de papel sumamente frágil y volátil. Y la seguridad, si no viene acompañada de un arrepentimiento sincero, tiene fecha de caducidad, es un producto temporal que se echa a perder muy rápido cuando llega la crisis real. Cuando la sociedad decide poner todas sus canicas en la apuesta de la tecnología, la economía y el control estatal, mientras deja a Dios en el olvido y sin una pizca de humildad, lo único que crea es una ilusión óptica de estabilidad, un castillo de naipes que las Escrituras aseguran con total certeza que no va a durar ni un suspiro. Todo este análisis nos lleva a plantearnos una pregunta difícil, la pregunta de los 64.000 pesos, pero que es absolutamente necesaria en este año 2026. A medida que las señales naturales se desatan con furia y los sistemas de control nos aprietan cada vez más el cuello, ¿qué clase de seguridad estamos comprando realmente con nuestra libertad? ¿Acaso es una seguridad que nos regresa al camino recto de Dios? ¿O es una falsa seguridad que nos alienta a confiar más en la máquina, en el algoritmo y en el mecanismo humano que en el arrepentimiento genuino del corazón? La Biblia nunca ha estado peleada con el orden ni con la sabiduría administrativa, eso es un hecho, pero constantemente nos dice, aguas, cuidado, no vayan a confundir el control humano y tecnológico con la verdadera salvación divina. Si el mundo nos ofrece un paquete de seguridad completo pero sin requerir arrepentimiento, entonces es esa calma chicha que nos prometen puede ser la señal más peligrosa, traicionera y letal de todas las que hemos visto. Las Escrituras registran un momento histórico que te pone la piel chinita, nada más de leerlo, cuando Jesús se acercó a Jerusalén y lloró amargamente por el destino de esa ciudad, al ver su ceguera espiritual. Y fíjense nada más en la tremenda ironía del asunto, esa ciudad se sabía las Escrituras de memoria de pe a pa. Las profecías se leían a todo pulmón en las plazas y sinagogas, pero no entendieron el tiempo de su visitación.